En el día de hoy queremos traer como tema la agenda del Espíritu. Gloria en nombre del Señor. Y todos sabemos, ¿verdad? Que todos tenemos nuestros planes, todos tenemos nuestra visión de cosas que queremos hacer, pero a los que amamos a Dios, a los que seguimos al Señor y estamos dispuestos a hacer su voluntad, tenemos que estar dispuestos a que muchas veces, ¿verdad?, nuestra agenda sea interrumpido para darle paso a la agenda del que nos creó, del que nos llamó y del que nos ha enviado a llevar estas buenas nuevas de salvación. Así que les voy a dejar con mi esposa en esta primera parte del tema de hoy, y recuerda que el tema es la agenda del Espíritu. Voy a leer los versículos que vamos a utilizar para empezar, y si nos quieres acompañar está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y voy a considerar los versículos 6 al 10. Si tienes la Reina Valera en tu casa, yo estoy leyendo de la Reina Valera revisada. Algunas palabras cambian, la esencia es la misma y el Espíritu Santo es el mismo. La palabra lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y atravesando Frigia y la región de Galacia, les impidió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y como ya les dijo mi esposo, el tema de este mensaje es la agenda del Espíritu Santo. Y estos hechos son narrados por Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, el cual también acompañaba a Pablo, a Silas y a Timoteo. Todo lo que le vamos a narrar sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Gloria a Cristo. Y en el capítulo 16 de Hechos dice que Pablo se encontraba junto con Silas entregando ordenanzas que habían acordado los apóstoles, entre los apóstoles y los discípulos, ¿verdad? Y los ancianos de Jerusalén. Pablo iba en sus viajes misioneros por todas las ciudades entregando esas ordenanzas para que las iglesias todas estuvieran de acuerdo con las cosas que iban a creer y al Dios que le iban a servir, ¿verdad? Todos los acuerdos que ellos habían llegado. Él iba visitando a cada uno de esos hermanos en esas iglesias y las iba entregando. Y dice que las iglesias iban confirmando su fe e iban aumentando en grupo cada día. Cada día se iban añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando ellos están en este viaje, su intención, el plan original que tenía Pablo para este segundo viaje era visitar Asia. E intentan ir a varias ciudades de Asia, pero el Espíritu Santo no les permitía hablar en esas ciudades. Cada vez que se movían de una ciudad a otra, intentaban hablar, pero el Espíritu Santo no les permitía hablar. Y mire cómo se va trazando esta historia y cómo Dios va cambiando la agenda que tenía Pablo, la va acomodando a su espíritu, a lo que él quería llevar y lo que quería hacer. Y antes de hablarte de esta historia, quiero decirte que aunque Pablo ya tenía su agenda trazada, él la acomodó a lo que el Espíritu Santo le estaba ordenando. Algo muy importante cuando nosotros estamos hablando de Dios y llevando el mensaje de buenas nuevas, por mejor que sea nuestra intención, si nosotros no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque Dios nos va cambiando nuestras palabras
a medida de que Él ve la necesidad que hay a las personas que nosotros le estamos llevando el mensaje. Y precisamente eso fue lo que sucedió en esta historia. Dios sabía la necesidad que había en un lugar que te voy a mencionar más adelante, y Él le estaba cambiando a Pablo su agenda para que se acomodara a lo que Él quería hacer. Porque recuerden que aquí la obra no es de nosotros, sino es de Dios. Porque nosotros somos los instrumentos que llevamos el mensaje, los que Dios usa para llevar el mensaje. Pero quien conoce el corazón de cada una de las personas que va a escuchar nuestras palabras se llama Dios. Y Dios entonces va mostrando esas necesidades y va moldeando y va guiando, en este caso a ellos que estaban dirigiéndose a unos lugares. En el caso de nosotros, Dios va moldando nuestras palabras de acuerdo a la necesidad de aquel que la esté escuchando. Gracias. Para poderla suplir, porque ese es el propósito. Y dice que pasó por varias ciudades de Asia y el Espíritu Santo no les permitió hablar. Pero es en el verso 9 cuando Pablo tiene una visión. Tiene una visión de un varón de Macedonia que le dice, en esa visión le ruega: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí es que vemos que Pablo estaba conectado con Dios porque él entendió que esa visión se la había dado Dios, que había una situación y unas necesidades específicas que Dios quería cubrir en Macedonia. Por tanto, no los dejó pasar, no los dejó hablar en los demás lugares, y ellos se enfocaron entonces en Macedonia. Y dice, gracias Dios, que cuando Pablo entra a Macedonia, la entrada a Macedonia significa la entrada del Evangelio a Europa. Así fue como llegó el Evangelio por primera vez a Europa. ¿Ve? Porque es el Espíritu Santo quien dirige, como dirigió a Pablo. No lo dejó predicar en todas las ciudades que él pasó en Asia. Lo redirigió hacia Macedonia, que en este caso quedaba en Europa. Y dice que ellos llegaron a Filipos, que Filipos es una ciudad de Macedonia. Ellos llegan a Filipos y estuvieron en Filipos varios días. Y aquí en Filipos surgen dos eventos muy importantes que marcan lo que después mi esposo les va a explicar. Marcan una situación que se agravó y que hizo que Pablo y Silas fueran encarcelados. Te voy a explicar cuáles fueron esos dos eventos. Pablo y Silas se sientan a hablar con unas mujeres luego de la oración, de la hora que ustedes saben que es verdad que en muchos sitios tienen una hora de la oración. Pues Pablo se sienta a hablar con unas mujeres que estaban allí. Y dentro de esas mujeres había una mujer que se llamaba Lidia. Lidia era una comerciante reconocida de Macedonia. Lidia vendía telas de púrpura y era una mujer prominente. Era una mujer muy importante para Macedonia. Pero ¿qué sucede? Lidia estaba gozosa con las palabras que Pablo le estaba hablando acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo y acerca de todo, ¿verdad?, el ministerio de Jesús. Dice que Lidia se puso bien gozosa, bien alegre, y Lidia inclusive pidió que fuera bautizada. Lidia se bautizó, toda su familia acepta el Evangelio de Jesús, y Lidia invita a Pablo y a Silas a que vayan a su casa. Los invita a cenar y luego que descansen en su casa. ¿Qué sucede con esto? Recuerden ustedes que para ese tiempo, el que un hombre estuviera hablando con unas mujeres en esos países no se veía bien. Así que vayan captando
por dónde viene el disturbio que luego se va a suscitar. La segunda situación. Al otro día, Pablo y Silas siguen caminando por varias ciudades de Macedonia y se les aparece una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha comienza a gritar y a exclamar que ellos eran hijos del Dios Altísimo y que estaban ahí para anunciar el Evangelio de Dios. A lo que ellos no le hicieron caso, pero la muchacha siguió repitiendo lo mismo. Y Pablo, dando a entender que quien tiene que dar convicción y crear convicción en las vidas de su evangelio es Dios mismo, Pablo reprende ese espíritu de adivinación y la muchacha queda libre. Vamos a ver qué sucede, porque este fue el segundo evento que marcó lo que va a suceder después. Esta muchacha era utilizada por varias personas de ese pueblo para generar ingresos, porque todos iban a ella buscando que le adivinaran el futuro, que le adivinaran, ¿verdad?, sus cosas. Y esta muchacha era utilizada con esos fines, pero ella no recibía paga. Estos hombres eran los que se estaban aprovechando y se estaban enriqueciendo de ese trabajo que estaba haciendo esa muchacha. ¿Qué sucede con esto? Ellos no se molestaron porque ella en sí quedó libre. Ellos se molestaron porque ella era su fuente de ingresos, y al su fuente de ingresos irse, pues ellos se iban a quedar sin ese ingreso. Entonces, ¿qué sucede? Se forma un motín, se forma un tumulto, y estos hombres comienzan a vociferar, ¿verdad?, que estos dos hombres, Pablo y Silas, estaban alborotando la ciudad y estaban enseñando costumbres que no eran propias de Macedonia. Y aquí ustedes pueden ver que con estas dos personas, con estas dos mujeres que necesitaban escuchar y recibir a Jesús en su corazón. Una era una mujer reconocida, prominente, era una empresaria, pero tenía un vacío en su corazón, tenía una necesidad de escuchar a Jesús. Y esta otra joven, quien estaba atada por muchos años, mas estaba siendo utilizada, también es libre, es liberada por el poder de Jesucristo. O sea que ya nosotros vemos parte de esa visión que tuvo Pablo para que él fuera a Macedonia, porque ahí lo necesitaban y había que cubrir unas necesidades. Con estos dos casos nada más, ustedes ven que Dios tenía razón en redirigirlos a Macedonia y que el propósito de Dios ya se estaba cumpliendo. Porque ¿sabes algo? Si Dios le habla a 100 o le habla a 1, Dios cumplió su propósito, porque lo importante es que su palabra llegue y haga su efecto. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios nunca torna atrás vacía, sí, sino que dice la palabra misma que penetra y discierne, ¿verdad? Penetra en lo más profundo de los huesos, en lo más profundo del corazón de la persona. Así que así sea a 1, así sea a 10, así sea a 100, así sea a 1000, Dios está cumpliendo su propósito. Y dice que al provocar el motín, los judíos, los romanos dicen que estos dos judíos estaban alborotando la ciudad, los cogen y los azotan, les quitan sus vestidos, los azotan supuestamente por estar trayendo o estar llevando unas costumbres ilícitas. Los castigan y les ordenan que sean encarcelados. Les ordenan que sean encarcelados.
acabando de azotarlos. Yo me puedo imaginar sus heridas, la magnitud de su dolor, su cuerpo sangrando, el dolor insoportable. Y encima de eso, los atan de pies y de manos. Los encadenan. Les ponen en la cárcel, les ponen vigilancia y le ordenan que los metan en el calabozo de más adentro. O sea, los aislaron totalmente. Los pusieron lo más lejos posible. Pero verán ustedes qué fue lo que Dios hizo y el propósito que Dios tenía con estos dos hombres. Y es el tercer evento que nosotros queremos traerte en esta noche, que es el cumplimiento de la agenda del Espíritu, porque estos dos hombres tenían su propia agenda y estaban bien porque lo que iban era llevar el Evangelio. Pero Dios acomoda su agenda a su espíritu porque tenía una obra poderosa que hacer en Macedonia. Gloria al nombre del Señor. Santo el Señor Jesús. Hemos visto, ¿verdad?, cómo empezando esta historia, y algo que me llama la atención es que lo podemos comparar con nuestra vida personal. Nosotros los creyentes, una vez nos convertimos al Señor y empezamos a escudriñar las Escrituras y empezamos a buscar a Dios en oración, el anhelo ferviente de nosotros es que otros oigan el Evangelio de Jesucristo, que otros sean alcanzados por lo que nosotros hemos sido alcanzados, que otros puedan recibir el perdón que nosotros recibimos, que otros puedan ser libres como nosotros lo fuimos, gloria al Señor. Y en ese deseo, en ese anhelo del ser humano que viene a Cristo a hacer la voluntad de Dios, empieza a establecer una agenda. Y no está mal, porque nosotros tenemos que ser personas organizadas. Usted no va a dejar una Biblia y se va a ir a lo loco para arriba, para abajo, a ver qué cae o qué puede alcanzar. No, es bueno que usted viva una vida organizada, gloria al nombre del Señor. Pero esta historia nos enseña desde el principio, gloria a Jesús, que nuestros planes humanos, por más que sean para agradar a Dios, por encima de nuestros planes, por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestros buenos deseos, está la agenda de Dios. Está la agenda del Espíritu, está el propósito de Dios, está la voluntad de Dios, que dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces mi esposa nos explicaba, ¿verdad?, lo que pasó. Esta gente intentaron ir a 4 regiones diferentes de Asia, pero el Espíritu les dijo, no es momento de ir a Asia. No los dejó hablar, no los dejó expresarse, no les dio la oportunidad de que aquellas vidas en ese momento pudieran ser alcanzados por lo que ellos fueron alcanzados, porque había una necesidad mayor en Macedonia, en esa región. Y los desvía, les cambia la agenda, los envía a Macedonia. Entonces ya mi esposa te ilustró cómo primero una mujer alcanza salvación y lo recoge en su casa. Luego como una mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿verdad?, empezó a vociferar, pero ellos la llevaron a un encuentro con Dios. Fue libre de ese espíritu de adivinación, gloria al nombre del Señor. Y a causa de hacer la voluntad de Dios, se levantó una murmuración, se levantó una huelga como la conocemos en Puerto Rico, se levantó una queja, se levantó una calumnia contra estos dos hombres que no eran judíos, lo va a ver más adelante, eran romanos, pero era más fácil decirle a los soldados romanos, estos dos judíos están alborotando el pueblo, estos dos judíos están confundiendo el pueblo, y como nadie les preguntó, lo primero que hicieron fue echarles mano. Gloria al nombre del Señor. Le echan mano a Pablo y a Silas, y no conforme con echarles mano, los humillan de la forma más vil, les rasgan la ropa, los desnudan frente a la gente prácticamente. No solo eso, sino que los azotan. Y para la ley romana los azotes eran 40 menos 1. Pero al parecer dice que los azotaron de más, se les fue hasta la mano con esta gente. Los azotan, los encarcelan, dice que lo echan al calabozo de más adentro. Si usted ha tenido alguna experiencia porque ha tenido un familiar que ha estado en la cárcel, o si usted ha visitado la cárcel o ha estado usted en la cárcel,
Le podemos decir que el calabozo de más adentro es como donde ponen a los sumariados, a la gente más peligrosa, a la gente que no puede estar con la comunidad, con la libre comunidad dentro de la cárcel. Esos calabozos normalmente no tienen ni ventanas, son oscuros, son sótanos, son lugares separados completamente de la población. No obstante, los ponen en ese lugar y los amarran en un cepo. Y para los que no saben lo que es un cepo, es una pieza de madera que tiene 5 boquetes, 5 rotos, donde les ponen los pies, les ponen las manos y el cuello, y ahí mismito los trancan. O sea, habían sido golpeados injustamente, habían sido humillados injustamente, habían sido encerrados en el calabozo de más adentro injustamente. Y no obstante con eso, también los inutilizan. No se pueden mover, no pueden hacer sus necesidades fisiológicas, no pueden estirarse, no pueden levantarse, no pueden acostarse en una sola posición. ¿Qué usted haría si usted se hace esta ilustración, si usted le está pasando esto por causa del evangelio? Tal vez no tan extremo, pero tal vez usted lleva sirviendo al Señor muchos años y de momento usted está evangelizando, usted está fingiendo de misionero, usted está siendo un siervo de Dios, sirviendo en la iglesia, pastoreando. ¿Cuántas labores? Gloria al nombre del Señor. Y de momento un hijo se le aparta al mundo, después que usted lo crió en el evangelio. O de momento el matrimonio colapsa, empieza a estremecerse su matrimonio. O de momento mi alma adora al Señor, alguien levanta una calumnia contra usted simplemente porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Una murmuración, un falso testimonio, una mentira sobre usted que ha provocado que usted sea detenido en el camino, sea derribado en el camino. Mi alma adora al Señor. Y usted está deprimido, usted está tal vez haciéndose la pregunta: ¿en qué fallé? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto si estoy separado para Dios? ¿Por qué pasó esto si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué mis hijos, si nosotros somos una iglesia, un matrimonio que sirve al Señor? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi matrimonio si nos estamos dirigiendo en los caminos del Señor? Tantas preguntas que nos hacemos cuando viene la enfermedad, cuando viene la condición y el médico te dice: mira, lamentablemente llegaste tarde. Te quedan 30, 60, 90 días de vida. Disfruta lo que te queda con la familia. No hay nada que podamos hacer. Tantas cosas que vienen a nuestras vidas y tantas preguntas que nos hacemos. Déjame decirte que el sol sale para todos y a la misma forma se esconde para todos. ¿Sabe? El servir al Señor no nos encierra en una cápsula de ser intocables, sino que somos procesados igual que el que no conoce al Señor. El cristiano, el creyente, el religioso, y sufre igual que sufre el ateo. El hombre, la familia, como Dios la estableció, sufre igual que lo que sufre un homosexual, que lo que sufre un adicto. O sea, a todos nos llega el día malo, a buenos y a menos buenos. Gloria al nombre del Señor. A todos nos llega el momento de aflicción, a todos nos llega el momento de desesperación, pero hay algo que me marca de Pablo y Silas, y es la actitud con la que tomaron el proceso. Sí, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Oh, mi alma te adora, Señor. Santo eres Dios. Es la actitud, hermano. Muchas veces no pasamos la prueba por la actitud que tenemos. Se lo dice alguien que en la escuela muchos exámenes no los pasé porque tenía una actitud negativa. Entonces nosotros en los caminos del Señor a veces no pasamos las pruebas que la vida nos da, no que Dios nos da. Dios no puede ser tentado, pero sí toda persona va a pasar por procesos. Y a veces nosotros, aún siendo hijos de Dios, creyendo en Dios, teniendo nuestra fe cimentada en el Señor, no entendemos el porqué de los procesos que llegan a nuestras vidas. El porqué de las situaciones que ocurren en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. No lo entendemos, no podemos procesarlo. Mi alma adora a Dios porque tenemos un Dios todopoderoso, porque creemos en un Dios que todo lo puede, que sana al enfermo, que leemos que ha levantado a muertos, que sabemos, gloria al nombre del Señor, gloria que cuando no había alimento, con 3 panes y 2 peces, Él alimentó a sobre 12,000 personas y sobró alimento. Y a veces decimos: ¿por qué nosotros? ¿Por qué tenemos que pasar esto? ¿Qué he hecho yo para merecernos esto?
¿Qué hizo Jesús para merecer la muerte? Por ti, por mí. Si nunca pecó, gloria al Señor. Mas sin embargo, la actitud, esa es la clave, la actitud que tú y yo tomemos en la adversidad es la que va a determinar cómo pasamos el proceso y el resultado del proceso. En Dios no hay casualidades. Todo obra para bien, dice la palabra, a los que aman al Señor. Hay un propósito perfecto de Dios detrás de cada situación, aunque parezca oscura. Mire esto, estamos viendo un Pablo y un Silas que estaban ansiosos predicando el evangelio por todos lados, mas sin embargo el Señor dijo no, el Espíritu Santo no los dejó ministrar en varios sitios y los desvió, los llevó a un lugar diferente. Y cuando empiezan a predicar, se salva una mujer, otra mujer es libre, dicen wow, esto fue la gloria de Dios, y de momento se levanta la calumnia y caen presos, maltratados, azotados. Pero me llama la atención la actitud de estos dos hombres. Me marca mi vida la actitud. Es de gran ejemplo a mí. Cada vez que tengo una prueba, cada vez que no puedo entender el porqué de muchas cosas desde la niñez, la juventud, me encierro en este texto, en este paisaje bíblico y digo, wow, qué actitud. Es la actitud que yo debo seguir. Es la actitud que debemos seguir. Mira lo que dice el versículo 25 de Hechos, del capítulo 16 de los Hechos. El 24 dice, al cual recibió el mandato, que fue el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y dice el 25, pero hacia la medianoche, Pablo y Silas oraban. Mi alma adora a Dios. No se quejaban. No le estaban cuestionando a Dios. No le estaban diciendo al Señor, no vuelvo a hacer tu voluntad, porque cada vez que pongo las manos en el arado, algo pasa. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria. Oraban, decía la palabra. Santo Oh, Dios. santo el Señor. Y cantaban alabanzas, cantaban himnos. Mi alma adora a Dios. Y no cantaban bajito, no era una murmuración, hermano. Estaban en el calabozo de más adentro. Estaban en el lugar más encerrado, en el lugar más olvidado de la cárcel, azotados con dolor, sabrá Dios, desangrándose en ese lugar, incómodos, a oscuras, gloria a Dios, pero estaban orando y adorando a Dios. Gloria a Dios. Oh, mi alma adora a Dios de tal manera que dice que todos los presos le oían. Toda la cárcel escuchó ese clamor. Toda la cárcel escuchó esas alabanzas. Toda la cárcel estaba escuchando esos himnos de esas personas que habían sido azotadas, condenadas y encarceladas injustamente, y aún habiendo sido haciendo la voluntad de Dios, no se quejaron. Ellos, oh, mi alma adora a Dios, es que yo me lo imagino, amado hermano, allá Pablo y Silas, Padre, gracias. Señor, yo te adoro. En medio de la aflicción, Señor, tú eres mi sustento. Dios, te doy gracias porque soy bienaventurado. Señor, gracias porque tu palabra dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen, cuando se levantan el falso testimonio en contra de nosotros. Yo me imagino a Silas y a Pablo ahí, si fuera en esta época, cantando esa alabanza. Oh, Señor, mi alma adora a Dios. Aunque no lo pueda ver, tú estás obrando. Aunque no lo pueda, mi alma, oh, gloria a Dios. Aunque no pueda ver, aunque no pueda entender, aunque no capte por qué sucedió, sé que estás obrando. Gloria sé que a Dios. tienes el control. No puedo entender por qué estoy pasando por esta enfermedad, pero sé que tienes el control de mi vida. No puedo entender por qué mi matrimonio está tambaleando, está a punto de destruirse, pero mi alma adora a Dios, mi casa y yo te serviremos. Sé que tienes el control de mi vida. No puedo entender por qué mis hijos han tornado su mirada al mundo y se han vuelto a las drogas y a conductas que yo no les enseñé, pero tú tienes el control. Mi alma adora a Dios. Tú sabes lo que estás haciendo, tú los cubres, tú los guardas, tú te les revelas, tú haces una obra en ellos. Mi alma adora a Dios. Oh, es la actitud que tomemos, amado hermano. Es la actitud que tomemos ante la adversidad. A veces cuando viene la adversidad y el problema es contra un hijo, empezamos a reclamarle al hijo, empezamos a pelearle al hijo, empezamos a sacarle en cara todo lo que yo he hecho por ti. No, amado hermano, no te va a entender. Tu hijo en la condición que está no te va a entender. Está viviendo una vida de espaldas a Dios.
está atado en cosas negativas, en cosas malas. Y tus palabras de tu queja, tu decirle, yo no te enseñé esto, yo no lo otro, pelear con él no va a resolver nada. Ahora, si tú vas de rodillas y en medio de tu dolor, aunque te sienta tu alma que está en la cárcel de más adentro, tú vas de rodillas y empiezas a cantar a Dios, tú empiezas a adorar a Dios, tú empiezas a darle gracias a Dios, empiezas a reclamar lo que estás perdiendo como que no lo pierdes. Mi alma adora a Dios. Mis hijos parece que se están perdiendo, pero yo declaro que son evangelistas del Señor. Yo declaro que son pastores, yo declaro que son misioneros, yo los declaro siervos del Dios Altísimo. Mi alma adora al Señor. Que tu esposo está hundido en las drogas, que tu esposa está hundido en el alcohol y llevas años clamando, no te rindas, sigue orando, sigue alabando al Señor. Hay algo que está por acontecer, algo que está por acontecer en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Y no es tiempo de detenerte, es tiempo de tomar la actitud correcta. Gloria a Dios. A la medianoche, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Oh, gloria a Dios. Agárrate, mi alma adora a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto en la cárcel. Mi alma adora a Dios. De tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron tan fuerte. Gloria a Dios. Que dice la palabra que al instante se abrieron las puertas de la cárcel. Y no solo se abrieron las puertas de la cárcel, sino que los presos, mi alma adora a Dios, aleluya, las cadenas de todos los presos se soltaron. Yo quiero leerte, mi alma adora a Dios, porque es que cuando tal vez tú no entiendas por qué estás en la posición que estás, pero todo el que está alrededor tuyo está pendiente a ver cómo tú actúas ante la adversidad. Señor. Yo quiero que tú sepas que tú, el creyente, el que está pasando por la aflicción y no lo entiendes, todo el que está alrededor tuyo tiene los ojos sobre ti, sobre el Hijo de Dios. Cuando haces algo bueno, están atentos. Muchos no lo aplauden, pero están atentos cuando está siendo procesado, a ver cuál es tu actitud, a ver cómo tú respondes. Y de acuerdo a cómo tú respondas, de acuerdo a cómo sea tu actitud, es lo que va a acontecer en tu ambiente. Es lo que va a acontecer en tu entorno. Sí, Señor. Si la actitud de Pablo y de Silas hubiera sido empezar a quejarse y a reclamarle a Dios y a decir, no volvemos a predicar en tu nombre, la historia hubiera sido diferente. Entonces las mujeres que se convirtieron primero dejaban de creer porque ellos negaron la fe. Entonces la mujer que había sido libre del espíritu de adivinación hubiera sido atada de nuevo y hubiera vuelto a las adivinanzas, porque los hombres que le presentaron a Cristo en medio de la adversidad se tornaron la espalda de Dios. Mas sin embargo, esa no fue la historia, amado hermano. Oh, qué lindo es el Señor, que esa no fue la historia. Qué lindo es el Señor, que tomaron la actitud correcta, que oraron, que adoraron, y enseguida ocurrió algo, un estruendo del cielo en aquel lugar. Mi alma adora a Dios. Se estremeció la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel, gloria a Dios. Las cadenas de todos cayeron. Mi alma adora al Señor. Es que la palabra no se equivoca, es que el Señor no se equivoca. Isaías capítulo 61 versículo 1 dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Para qué? El Espíritu del Señor está sobre ti, iglesia. El Espíritu del Señor está en ti, amado hermano. Pero ¿para qué te ungió Jehová? ¿Para ganar likes en Facebook? ¿Para ganar seguidores en YouTube? ¿Para tener la iglesia que sea la más poderosa, con más membresía? No. Me ungió el Señor, aleluya, para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay gente a tu alrededor que cuando tú actúes en medio del proceso con una actitud de adoración y de clamor a Dios, mira, sus cárceles van a ser abiertas. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Hay gente atada en tu familia que al ver tu actitud en medio del proceso, y no se van a poder explicar cómo es posible que este hermano
que ha criado a sus hijos en el evangelio y se le han apartado, gloria al Señor, aún viendo el hijo adicto en las calles, aún viendo al hijo deambulando, aún viendo a la hija prostituyéndose, gloria al nombre del Señor, sigue dando gloria a Dios, sigue reclamándolos para Dios, sigue clamando a Dios, pero ¿sabe qué? Esa actitud tuya, mi alma adora a Dios. Gloria al Señor. Va a hacer que alrededor tuyo muchas cárceles se abran. Va a hacer que alrededor tuyo, en tu hogar, en tu entorno, en tu trabajo, tu testimonio, tu actitud va a hacer que muchas cadenas sean rotas. Vas a empezar a ver gente que estaba atada alrededor tuyo que han sido libres. Yo tuve esa experiencia, amado hermano, y la voy a compartir sin nombres, pero la voy a compartir contigo. En una ocasión yo estuve trabajando en una farmacéutica y trabajaba más de 30 o 40. Muchas fábricas, gloria al Señor. Pero recuerdo que yo estaba prácticamente empezando en los caminos del Señor. En el año 2000 fue eso. Y yo soy de las personas que creo fielmente en el ayuno y la oración. Pero yo creo que el ayuno yo debo hacerlo desconectado, aparte, y consagrado con el Señor, y en una actitud donde yo pueda sentirme que yo puedo estar peleando mis batallas, clamando a Dios, entregándome al Señor. Pero Dios puso en mi corazón por una semana, aún aunque estaba trabajando, hacer un ayuno de mediodía por 5 días. Y el primer día que estoy en ayuno y oración, cuando llega, oraba antes de salir de mi casa, trabajaba sin consumir ningún tipo de alimento, pero en la mente y en mi corazón estaba todo el tiempo enfocado en mi trabajo, pero adorando al Señor. Y al mediodía, cuando tocaba la hora del almuerzo, pues entonces yo me quedaba en un área que teníamos, porque éramos un grupo de mantenimiento de mecánica y eso, que nos reuníamos aparte, teníamos un shop aparte, y los muchachos se iban, todos nos íbamos a almorzar, pero en esa semana yo me quedaba. Me llevé una Biblia pequeña y yo me quedaba en ese lugar. Y el primer día me acuerdo que uno de los compañeros me dijo, pero gordo, porque, ¿sabes? Siempre me han dicho gordo. Gloria al Señor, no sé por qué. Mi alma adora a Cristo. ¿No va a ir a comer? Y yo, no me gusta darle explicaciones. Mire, hermano, lo que usted haga, hágalo en lo secreto. Deje de estar publicando lo que usted haga para el Señor a todo el mundo. Lo que yo hago para Dios, yo lo hago en secreto. Y lo que yo hago en secreto, el Señor en público me lo recompensa. Gloria al nombre del Señor. Sí, eso es entre usted y Dios. Y yo, pues no, le dije, no tengo hambre porque no le voy a explicar. Voy a estar aquí tranquilo, leyendo la palabra. Él sabía que yo era cristiano y qué sé yo. El segundo día, vuelve el almuerzo y vuelve otra vez. Pero no piensa ir a comer otra vez. Te va a quedar sin almorzar. Ese cuerpo hay que alimentarlo. Y entonces, pues yo, como estaba él solo, lo único que le dije, déjame decirle qué es lo que pasa para que no vaya a pasar el tercer, el cuarto y quinto día, todos los días me vaya a preguntar lo mismo. Y le digo, no, mira, lo que pasa es que yo soy cristiano, como tú sabes, y estoy en un ayuno en esta semana y quiero estar aparte, y en la hora del almuerzo pues quiero leer la palabra y orar al Señor. Yo me acuerdo que él me dijo, no le voy a decir las palabras que él me dijo, pero se las voy a decir en una palabra disimulada. Él me dijo, eso es cosa de zángano, pasar hambre. Y yo dije, pues, no te preocupes, yo paso hambre aquí, tranquilo. Al tercer día, el hermano se quedó y no me preguntó por qué no fui a comer. Se quedó allí conmigo en el shop. Y yo, pues, tranquilo. Al cuarto día, él volvió a quedarse en silencio, sentado, y no comió. Pero ya ese tercer día, cuando yo vi que él fue, al otro día yo me llevo una Biblia más pequeña, un Nuevo Testamento. Y en ese cuarto día yo le digo, hermano, pues no decir el nombre, ¿verdad? Quiero mantenerlo, eso es algo entre el Señor y nosotros. ¿No vas a ir a almorzar? Y me dijo, no voy a almorzar. Y empezó a hacerme preguntas. Me preguntó de si yo creía en los milagros, si yo creía en la oración y por qué nosotros. Empezó a hacerme varias preguntas sobre el Evangelio. Él practicaba otra religión. Y entonces yo le di una palabra y le fui diciendo, mira, en la palabra dice esto, dice lo otro. Y le compartí la Biblia era allí. El viernes, eso fue jueves, viernes, él me cuenta que tenía una situación con uno de sus hijos de salud. Y entonces empezamos a hablar y yo le dije, mira, yo creo en la oración. Si tú quieres, el domingo, después que yo salga de la iglesia y entreguemos el ayuno, pues con un hermano solamente de la iglesia, pasamos por allí, oramos por tu hijo, porque nosotros creemos que Dios puede hacerlo y aún si no lo hiciera en su voluntad, Él se va a glorificar en sus vidas. Y él dijo, déjame preguntarle a mi esposa, dijo que sí, amén, y fuimos ese domingo allá. Nos preparamos, estuvimos en ayuno, el hermano y yo todo el día, y fuimos a la escuela bíblica y salimos de allí, y fuimos en el espíritu allá a llevar una palabra y a orar por ese niño. No fuimos a hablar de religión, amado hermano.
que muchas veces el cristiano se le abre una puerta y comete el error de empezar a señalar y a juzgar a la otra persona. Usted vaya y predique a Cristo, que lo demás Dios lo va a hacer. Usted puede ver la persona como usted la vea, usted puede ver en la casa lo que sea. Mire, en una ocasión, amado hermano, yo fui a llevarle un culto de oración a una mujer que era santera. ¿Y sabe dónde me arrodillé a orar? Al frente de los santos. Al frente de las velas y todo. Porque es que el Dios que andaba conmigo es mayor que el que se estaba moviendo allí, gloria al Señor. Y de ese lugar la señora salió libre y Dios la libertó y se convirtió al Señor. Y al día de hoy ella todavía sigue perseverando en el Señor. Gloria a Dios. Entonces yo entré a esa casa con el hermano y oramos por el niño. Y luego de eso, después que oramos, el padre el compañero de trabajo, pues fue compungido y dijo, yo quiero aceptar al Señor. Gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. Y para terminar la historia, gloria al Señor, el niño también fue sano de su enfermedad. Dios se glorificó. Gloria Lo hizo Dios. Pero el plan de Dios con todo esto no era que el niño se quedara enfermo, se sanara, era salvar las almas. ¿Qué te quiero traer con esto, amado hermano? Gloria al nombre del Señor. Que la actitud que tú tomes en medio de tu proceso puede hacer que los demás se burlen de ti o nunca crean en el evangelio, o puede hacer que las puertas de las cárceles sean abiertas y las cadenas de los presos se les rompan sus cadenas. Sí, Señor. Hay poder más que en tus palabras, en tu actitud, en tu testimonio, en cómo porque es fácil, amado hermano, como dice el coro, alabar a Dios cuando la cosa me sale bien. Oh, qué bueno es, gloria a Dios. Pero yo le alabo en medio del quebranto. No es fácil, pero yo sacrifico alabanza. No es fácil, pero yo levanto mis manos al cielo y en vez de reclamar le digo, Dios, gracias. Santo eres Gracias Dios. Porque aunque estoy pasando por esta prueba ahora, he experimentado muchas bendiciones y sé que voy a experimentar muchas más. No entiendo en este momento lo que estoy pasando, pero me entrego en tus manos. Dejo mi carga en tus manos. Dejo mi situación en tus manos, porque sé que tú tienes el control y que tú has de glorificarte. Y empieza a cantar, mira, hermano. Yo no sé, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú que estás ahí pendiente a este video, yo no sé cuál es la situación que te ha tocado vivir fuera del COVID, que lo estamos pasando todo. Pero tal vez el COVID trajo a tu vida pérdida de empleo. Tal vez el COVID trajo a tu vida, qué sé yo, una enfermedad, porque también lo cogiste. Pero además de eso, no sé cuál sea la situación que estás pasando, pero si estás tomando la actitud incorrecta en esta hora, yo te digo, cambia tu actitud. Sacrifica alabanza. Empieza a adorar a Dios. Mira, como dice esa alabanza, aunque yo no pueda ver, mi alma adora a Dios, yo sé que estás obrando. Mira, esa es la fe. Es pues la fe, la certeza. Certeza es seguridad de lo que tú esperas. La convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, pero lo estoy creyendo. No estoy viendo la salud física, pero la estoy declarando sobre mi cuerpo. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Sano. No estoy viendo la salud emocional, me siento deprimido, me siento cabizbajo, me siento ansioso, siento que lo que quiero es llorar, siento que Dios no me entiende, no, pero en medio de eso, pero yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Gloria, mi alma adora al Señor. ¿Te atreves a expresar eso en esta hora? Tú que estás afligido, tú que estás enfermo, tú que estás pasando el proceso, tú que estás pasando la situación difícil, te atreves a decir, yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Y a levantar una alabanza ahí donde está el Señor. Las cárceles van a ser abiertas. Las cadenas van a romperse en el nombre de Jesús. Oh, mi alma adora a Dios. Sobrevino este terremoto y pasó esto que estábamos hablando, y dice que el carcelero que se había dormido se despertó asustado, y al ver que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, sin cerciorarse lo que estaba pasando, dijo, espérate, mi alma adora al Señor, estoy muerto, estoy frito. Cuando se enteren los jefes, los guardias romanos, que dejé escapar a los presos, me van a matar, y sacó la espada, y cuando se iba a quitar la vida, salió Pablo gritando, porque estaba encerrado en el cepo, pero fue libre también. Gloria al Señor. Todos fueron libres. Las cárceles fueron abiertas. Pablo, no lo hagas. No lo hagas. Nadie se ha ido de este lugar. Oh, gloria a Dios.
Te explicamos el tercer plan de Dios, del Espíritu, en ese viaje a Macedonia, pero ahora viene un cuarto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, qué lindo es el Señor. Y Pablo le dijo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó y venía temblando. El tipo estaba tan asustado. Aquel que los había azotado, aquel que sin misericordia los había castigado, aquel que los había encerrado en el calabozo de más adentro, ahora estaba frente a ellos temblando. Mi alma adora al Gloria Señor. a Dios. Y se posta a los pies de Pablo y de Silas y los saca del lugar donde estaban y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Es que hay tanta gente a tu alrededor que se está preguntando en esta hora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú no has entendido todavía que tú has tenido que ser procesado para que los que estén encadenados alrededor tuyo sean libres. Mi alma adora a Dios. Santo eres Dios. Tú no entiendes tu proceso en esta hora, pero sin entenderlo, clama a Dios y alaba a Dios, porque los que están a tu alrededor, sus cárceles van a ser abiertas, sus cadenas van a ser rotas. Mi alma adora al Señor. Y aún más, el que te acusó, el que te castigó, el que te condenó, ahora va a venir a tus pies y te va a decir, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Gloria Mi a alma Dios. adora a Dios. Porque es que el hombre tiene necesidad de sentir seguridad en su vida. Sea creyente, sea no creyente, todo ser humano tiene una necesidad en su interior de sentirse seguro. Por eso usted ve que cuando viene una situación como esta, aún los que no creen entran y ven live, y ven videos, y ven prédicas, y se protegen más que hasta los que creemos. Gloria al Señor. Buscan los efectos de seguridad. Mira, hermano, todo el mundo necesita sentir seguridad en su vida. Y entonces este carcelero fue a sus pies. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. ¿Qué le contestó ellos? No, tienes que dejar de ser romano. Tienes que dejar de ser un borrachón para ser salvo. Tienes que dejar de ser un adicto para ser salvo. Tienes que dejar de ser un adúltero. Esas cosas uno las abandona en el proceso. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Pablo le dijo, mira, cree en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos han querido dar un paso de fe y por el dedo acusador se han retrocedido? Gloria a Dios. ¿Cuántos a tu alrededor han querido dar un paso de fe y en vez de presentarle al Cristo que le ama, le tocan las heridas y lo alejas de ti? Lo alejamos. ¿A cuántos, amado hermano? Mas sin embargo, mira este ejemplo. El hombre que los castigó, el hombre que los encerró, le preguntan qué debe hacer para ser salvo. Y ellos, en vez de juzgarlo por lo que le habían hecho, le dijo, sencillo. Porque vieron en él ese anhelo. El hombre abrió su corazón. Gloria al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mi alma adora a Dios. Cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Tú eres grande, Señor. Quiero compartir esta palabra contigo. Capítulo 5 y el versículo 19. Aleluya. La Biblia es nueva, gloria a Dios. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. ¿A quién? Al mundo. A unos poquitos. A aquel otro. Al que pecaba menos. Al que viene de tal familia. No, estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Mi alma adora a Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos encargó a nosotros el ministerio de que de señalar, de juzgar, de impedirle ser salvo a la gente, de apartarlos de Dios. No, nos encargó a nosotros, iglesia, el ministerio, la palabra de la reconciliación.
Pablo y Silas entendían eso. Por eso después Pablo lo expresa en la carta a los Corintios. Él no entendía. Por eso le dijo, no, yo no voy a juzgarlo porque nos azotó. Yo le voy a decir que él tiene que hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora te digo, yo le estaba asegurando que por él levantar las manos y aceptar a Cristo, toda su familia iba a ser salvo. No, le estaba diciendo que de la misma manera que a él se le dio la oportunidad de conocer a Cristo, de conocer lo que tenía que hacer para ser salvo, también su familia tenía esa oportunidad. Porque déjame decirte, amado hermano, que porque yo acepte al Señor, mi hijo no va a ser salvo hasta que él no reconozca a Cristo. Y te explico, la salvación ya Jesucristo la pagó una vez y para siempre por toda la humanidad. Ahora usted y yo como seres humanos tenemos que reconocerle. No porque Cristo lo hizo, pero si yo vengo y compro un carro y digo, este carro es para Betsy, y pongo las llaves ahí y le digo, Betsy, este es tu carro, pero si tú no lo quieres coger, no me gusta, no lo quiero, y lo quieres despreciar, no es que yo no hice algo por ti, es que tú lo despreciaste, es que a ti no te interesó el carro, es que a ti no te interesó lo que yo hice por ti, gloria al nombre del Señor. Pero la salvación ya vino a través de Cristo una vez y para siempre, para toda la humanidad, para todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Como le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo, mi alma adora al Señor y serás salvo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice de la siguiente manera: pero a todos los que le recibieron. La salvación fue para todos, pero usted tiene que recibir ese regalo que viene de Dios. Si usted lo rechaza, no es que Dios no lo quiso salvar, es que a usted no le interesó la salvación de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, gloria al nombre del Señor, les dio potestad de ser hechos, mira qué bello, hijos de Dios. Gloria a Dios. De vivir una vida de espaldas a Dios, de vivir una vida en contra de la voluntad de Dios, de vivir una vida persiguiendo a Dios. Con solo reconocerle en nuestro corazón, ya Él nos llama a sus hijos. Eres un hijo de Dios. Por eso el carcelero, mira, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo, mira, nada muy complicado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo el carcelero, amado hermano? Gloria al nombre del Señor. Dice que le hablaron ellos la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, se cumplió esa palabra que él le dijo de que serían salvos él y su casa. Porque entonces él lleva a Pablo y a Silas a su casa y los presenta. Y Pablo les presenta el mismo Cristo que le presentó al carcelero. Y todos les recibieron. Todos fueron bautizados. Gloria al nombre del Señor. Todos pasaron de muerte a vida. Aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Entendieron qué tenían que hacer para ser salvos. Y que fuera de Dios, separados de Dios, nada podemos hacer. Aleluya. Pero usted ve lo maravilloso de esto. Que entonces el hombre, como decíamos ahorita, que les castigó, que lo azotó hasta volarle los cueros, como decimos nosotros, que los humilló, que los encarceló. Ahora les preguntaba qué debía hacer para ser salvo. Y no solo eso, recibió a Cristo, él y su familia, y el hombre se encargó de Pablo y Silas. Después que los hirió, él mismo les sanó las heridas. Él mismo los curó, les dio alimento, ¿verdad? Y los curó. O es que los que te hirieron a ti, esos que te han herido, mi alma adora a Dios, tú no debes orar para que Dios haga juicio sobre ellos. Señor, pelea la batalla por mí. Tú eres el que peleas por mí. Hermano, tenemos que cambiar la oración. Porque es que un nuevo mandamiento doy, dice la palabra. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces a veces nosotros usamos la oración que usaba David para que Dios tomara venganza de los ejércitos contrarios.
y decimos, este que me hizo la vida imposible, este cabezón que me fue infiel, o este tipo que me envidió y me robó, Señor, pelea la batalla por mí. Padre amado, haz lo que tengas que hacer sobre ellos. No, Señor. La oración es, gloria a Dios. La oración es, Señor, ten misericordia. Oye, ese ejemplo lo vemos en Esteban, que siendo apedreado de muerte, en vez de decirle, Señor, desciende un grupo de ángeles y destruye todo este pueblo, ¿sabe lo que le decía? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Gloria al Señor. Es la misericordia de Dios. Vuelvo y te digo, amado hermano, la actitud que tomemos en medio del proceso es lo que va a definir cómo se va a manifestar el propósito de Dios. Si en medio del proceso vamos con una actitud negativa, pues no vamos a ver resultados positivos. Pero si en medio del proceso, en medio del dolor, aún reconociendo que nos duele, que nos sentimos heridos, que nos sentimos dolidos, aún reconociendo que ya estamos agotados, que estamos a punto de enganchar los guantes, así en el cepo, que no nos podemos ni mover de la aflicción que tenemos, tomamos la actitud correcta y empezamos a orar y empezamos a adorar al Señor. El Espíritu Santo de Dios va a obrar sobre nuestras vidas. Oye, se van a abrir las puertas de las cárceles y las cadenas de los presos se van a romper. Y todo alrededor nuestro va a ver la salvación que Dios hizo con nosotros. Y van a reconocer al Señor como un Dios poderoso, salvador, todopoderoso, un Dios de amor que tiene cuidado de ti y de mí. Hemos estado hablando de la agenda del Espíritu. A veces te preguntas por qué he pasado por este proceso aún haciendo la voluntad de Dios, porque en la agenda de Dios está que salgamos un poquito de Asia y pasemos por Macedonia. Hay gente en Macedonia que nos necesita. No, pero es que yo quiero predicarle en las redes a miles. Oh, pero es que el vecino te necesita. No, es que yo quiero llenar estadios. No, pero es que los hospitales te necesitan. No, pero es que yo quiero que mi página de Facebook llegue a 1 millón de seguidores y en YouTube yo tenga más views que los raperos y los reggaetoneros del mundo. Gloria al Señor. No, pero es que tu vecino te necesita. Es que tu familia te necesita. Muchas veces vas a tratar de hacer lo que tú entiendes que es la voluntad de Dios, pero es tu agenda. Y el Espíritu Santo no te va a dejar. No te va a dejar, te va a cerrar las puertas y te va a sacar de Asia. Y te va a dar una visión y te va a hacer entender que es en Macedonia que tienes que ir. Y en Macedonia vas a ver momentos de gloria. Pero en Macedonia tal vez vas a pasar aflicciones. Pero es para que la agenda de Dios se cumpla. Es para que la agenda de Dios se cumpla. Termino con esto. Cuando los discípulos vieron al hombre ciego, la primera pregunta que le hicieron al Señor era: Señor, ¿quién pecó, esto o sus padres? Y Jesús le respondió: no pecó ni este ni sus padres, es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. No es que tú has pecado, no es que tú le has fallado a Dios, no es que a Dios ya no le interesa lo que estés haciendo o no tenga tu mirada puesta en ti. El proceso que estás pasando es para que la agenda de Dios se cumpla. Hay tiempos en que Dios tiene que interrumpir nuestra vida, nuestros planes, nuestros sueños, interrumpir nuestros deseos, nuestros anhelos, para que su agenda se cumpla. Yo clamo a Dios para que tú puedas entender en tu proceso y puedas descansar en Dios. Descansar y tomar una actitud correcta. Y tú vas a ver cómo en medio del proceso, en medio de tu alabanza, aunque estés dolido, en medio de tu dolor, en medio de tu actitud de gratitud al Señor, ahí en la cárcel que estás pasando, tú vas a ver cómo va a temblar la tierra. Se va a estremecer la situación, se va a estremecer la enfermedad. Las puertas de las cárceles van a ser abiertas, las cadenas de los presos van a ser rotas, y el carcelero y su familia, tu vecino, tus hijos, todo el que está alrededor tuyo, que antes te señalaba, te juzgaba y hasta se burlaba de ti, van a sentir la necesidad de conocer al que tú has conocido, de adorar al que tú adoras, de poder entender qué tienen que hacer para ser salvos. Dios te bendiga. Te voy a dejar con mi esposa Betsy.
Quiero decirte unas palabras finales, escuchando lo que estaba diciendo mi esposo acerca de la actitud. Yo tuve una situación por varios años en mi hogar, ¿verdad? Con un familiar. Y yo, en vez de... tenía una buena intención de resolver la situación, pero entonces quería hacerlo a mi forma, a mi modo, estilo La Mujer Maravilla, cosa que estaba trazando el plan de Dios, porque lo quería hacer yo y no lo estaba dejando a Él trabajar. Y cuando Dios me choca con esa realidad, yo tengo que reconocer y entender que es Dios el que transforma los corazones, que es Dios el que cambia las mentes y que es Dios el que da la convicción del pecado o de que se están haciendo las cosas mal. No soy yo, es Dios. Era Dios el que tenía que obrar en esa vida. Yo, por más que yo hacía, yo no podía obtener ningún resultado positivo porque no era yo, era Dios. No dependía de mí ni estaba en mis manos, estaba en las manos de Dios. Y muchas veces la gente me cuestionaba a mí y yo le decía, Dios, me siento mal, ¿qué yo voy a decir de esta situación? Y la gente me preguntaba y yo decía, oren. El que no entienda, ore. Pero sabes una cosa, una vez escuchando una predicación, y esto yo lo digo siempre cuando yo estoy hablando con una persona que está pasando por una situación, yo siempre lo testifico porque fue de mucha edificación a mi vida. Y una vez yo escucho una predicación que había una mujer diciendo estas mismas palabras que yo te estoy diciendo, que ella siempre le cuestionaba a Dios por la actitud y por el proceder de un familiar. Y Dios le dijo, y esa palabra yo la hice tan mía, que me sirvió de tanto aliento y que me ayudó a entender muchas cosas. Y la palabra fue, Dios está al tanto de tu situación, porque ese familiar tuyo está construyendo su testimonio. No está Aleluya. perdido. No está perdido. Gloria a Dios. No está desatendiendo lo que tiene que atender. Está construyendo su testimonio. Y cuando tú reconoces que esa persona que tú crees perdida no está perdida, sino construyendo su testimonio, entonces tu oración da un giro completo. Gloria Tu a oración Jesús. tiene que cambiar y tienes que orarle al Señor entonces de manera diferente y darle gracias, porque tú sabes que en algún momento esa persona y Dios van a chocar y esa persona va a reconocer quién es Dios y qué puede hacer en su vida, y el poder perdonador de Cristo se hace realidad en esa vida. Por eso en esta noche, si tú estás sufriendo por un hogar, si tú estás sufriendo por un hijo, si tú estás sufriendo por un familiar, por un amigo, y tú crees que todo está perdido, no lo creas. Mejor cambia tu forma de ver las cosas, mejor cambia tu forma de orarle a Dios. Y entiende que esa persona está construyendo su testimonio. Y lo último que te quiero decir es que cuando un hijo tuyo, cuando un esposo tuyo, cuando un hermano tuyo, cuando un amigo tuyo, lo que sea, están haciendo las cosas que no tienen que hacer y se están desviando del propósito y del camino de Dios, tu guerra, tu lucha no es contra esa persona. Entonces, ¿por qué rechazarlo? Entonces, ¿por qué herirlo más? Entonces, ¿por qué alejarlo de ti si tu actitud debe ser atraerlo más hacia ti? Porque tu guerra no es contra tu hijo, tu guerra no es contra tu esposo, tu guerra no es contra tu amigo ni contra tus padres. Tu guerra es contra el enemigo de las almas, quien es el que está metido en toda esta situación. Entonces, sabiamente, tú atraes a esa persona con el amor y con la sabiduría que Dios ha puesto en ti. Gracias a Dios. Para que esa persona tenga que chocar con esa realidad. Porque tú no rechazas el pecador, tú rechazas el pecado.
como hizo Jesús. Jesús amaba a todo el mundo. Jesús comía con los publicanos, Jesús hablaba con las prostitutas, Jesús hablaba con el que cobraba impuestos y robaba dinero, porque Él amaba a esas personas y Él los tenía que salvar. Él lo que no quería ni amaba era su pecado. Por eso te dejo con estas palabras. Ama a tu hijo, abrázalo y declara palabras de vida sobre él, sobre ella, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Declara palabras de vida y entiende que tu lucha no es contra esa persona. Enfoca tu lucha, enfoca tu guerra, enfoca tu oración. Pero ama a esa persona que necesita ser restaurada. Ama a esa persona. Demuéstrale que el amor de Dios está en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde, y te dejo con mi esposo. Gloria al nombre del Señor. Antes de despedirnos, vamos a orar, amado hermano. Esta es la parte más importante de todo esto que nosotros hacemos. Porque este es el propósito, orar los unos por los otros, presentarnos delante de Dios, ayudarte en oración. Como Aarón y como Ure levantaban las manos, ¿verdad?, a Moisés cuando estaba el pueblo en batalla. Para que el pueblo no perdiera la guerra, porque cada vez que él tenía las manos arriba y se le bajaban, el pueblo empezaba a ceder, el ejército, y entonces ellos se fueron a un lado y uno al otro y levantaron las manos. Así levantamos las manos en oración en esta hora a ti, porque sé que la batalla que estás viviendo es dura, porque sé que el proceso por el cual estás pasando no es fácil. Oye, si fuera fácil estuviéramos sentados, tirados para atrás viendo televisión, comiendo palomitas de maíz, como dice uno, gloria al Señor. Pero no es fácil. Sé que el proceso que estás pasando no es fácil. El enemigo se ha levantado contra tu hogar, gloria al nombre del Señor. Pero lo que a él se olvidó es que hay un Dios que te selló, que te salvó, que los cubrió. Gloria al nombre del Señor. Oh, mi alma adora al Señor, y aunque se levante el enemigo como río, dice la palabra que el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero orar, queremos orar por ti en esta hora. Tengo unas peticiones, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar aquí por Titi Carmín, tiene una petición muy especial, gloria al nombre del Señor, que Dios la conoce y eso es lo importante, y nosotros vamos a orar para que Dios, ¿verdad?, se glorifique. Gloria al nombre del Señor. Porque entendemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios conoce aún hasta los deseos más íntimos de nuestro corazón. Dios lo conoce, Carmín. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus anhelos. ¿Sabes qué? Tú eres su hija. Tú eres su hija, y aunque a veces entendamos o pensemos que el Señor como que se olvidó un poco de nosotros porque está un poco más ocupado con otras personas, no es así. Está atento a tu clamor. Está atento a tu petición, a tus anhelos. Te dice hoy: descansa en mí. Descansa en mí, dice el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces la petición de Titi Carmín, Señor. Yo la pongo en tus manos. Me uno en clamor a ella, Señor, reconociendo que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Dios. Glorifícate. Declaro bendición sobre ella. Que ella pueda entender y sentir que tú estás oyendo, que tú escuchaste esa petición y que tú estás trabajando en eso que ella necesita, Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Que ella pueda sentir tu paz, tu consuelo y la seguridad de que tú estás con ella, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a orar también por un niño que nació prematuro. Gloria al Señor. ¿Ese es de quién? Ok, sí, es una petición que tienen unos hermanos que es evangelista, ¿verdad? Y la esposa, la familia los conoce y pues tienen una situación de salud con el niño. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, presentamos a este niño, Señor, que nació prematuro, Dios, pero que tú permitiste que llegara a la vida a este lugar, con un propósito, Dios, un propósito hermoso, Jesús.
Tú tienes el control. Tú que permitiste que antes de los tiempos de los hombres ya Él nació antes del tiempo indicado. Tú mismo tocas su cuerpo. Derramas, Señor, tu sanidad sobre Él. Esta familia que están pasando por este proceso, Dios, que como humanos nos asustamos, que como humanos, Señor, nos cuestionamos muchas veces. Que ellos puedan entender, Señor, que tú tienes el control, Señor. Declaro sanidad sobre él, Dios. Salud para todo su sistema, Dios. Órganos, intestinos, todo, Padre amado, se ha hecho nuevo para gloria de tu nombre, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, manifiesta salud sobre ese cuerpecito, Señor. Para gloria de tu nombre, Dios, para testimonio de tu grandeza, Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Dios mío. Declaramos salud sobre ese niño, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, también declaro salud sobre nuestra prima Tania, Señor. Y ella se hizo unos estudios esta semana, Dios, esperando por los resultados, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú te has glorificado ya. Sabemos, Señor, que ya tú has tomado el control, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, has obrado a favor de ella. Dios, yo estoy esperando, Dios mío, esos resultados, porque queremos, Padre amado, celebrar con ella esa victoria, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro salud sobre Tania, Dios. Su cuerpo en esta hora, Dios. Pueda sentir como tu Espíritu Santo, Dios mío, empieza a pasearse en ella, Dios, ahora. Como ríos de agua viva, como dice tu palabra. Que empiecen a brotar de ella, Dios, en esta hora, esos ríos, ese fluir de tu Espíritu Santo, Dios, y le haga sentir gracias, sanidad, Señor. Salud en su cuerpo, Dios, para gloria de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, mira, Señor. Mi suegra Besaida tiene una cita mañana, Señor. Padre amado, ella está sintiendo unas molestias en su cuerpo, pero para ti no hay nada imposible. Santo Dios creador, Dios que del polvo de la tierra nos creaste, Señor. Tienes el poder, la autoridad de crear todo órgano nuevo, de quitar el dolor, de sanar toda enfermedad. Yo declaro salud sobre mi suegra en esta hora, Señor. Gloria a Dios. Para gloria de tu nombre, Espíritu Santo de Dios, allá a la distancia, allá en Puerto Rico, en la sala de su hogar, Dios, ella pueda sentir salud, ya pueda sentir, Señor, tu Espíritu Santo impartiendo salud sobre ella, Dios mío, manifestando esa salud que ya en la cruz del Calvario Jesucristo nos dio. Gloria a Dios. Porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias allá en la cruz. Manifiesta ese milagro, Dios, sobre su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. De despedirme, Dios mío, quiero clamar a ti por mi hermano Pedro Hernández, allá del pueblo de Morovis. Gloria al Señor. Pido oración por su familia. Su familia está pasando por una situación fuerte. Gloria al Señor. Y yo te digo, Pedro, todavía recuerdo con amor cuando tú llegaste a Cristo. Y uso tu testimonio como ejemplo en muchos lugares. Y me conmuevo, ¿verdad? Porque tú fuiste una de las ovejas que Dios me permitió ganarme para el Señor. Gloria a Dios. Y vi el proceso que pasaste de salud de tus hijos. Cómo cuando llegaste a Cristo se levantó el mismo enemigo en tu hogar para destruir tu hogar, pero tú te mantuviste firme. Sí, Señor. Recuerdo cuando me dijiste, mira, me dieron a escoger entre Dios y mi familia. Yo le dije a mi familia, yo los amo, pero yo no voy a dejar a Cristo. Y Dios se glorificó. Gloria a Dios. Y restauró tu hogar de una manera tan poderosa que al día de hoy yo le hablo a mi esposa de tu testimonio. Y me duele que estés pasando. Mi alma te adora, Jesús, por estas situaciones, pero entiendo que Dios tiene el control de todo en tu vida. Gloria a Dios. El mismo Dios que llegó a ti cuando tú no lo estabas buscando. El mismo Dios que te marcó.
que te levantó, Pedro, que levantó a tu familia, que levantó a tus hijos, que los puso en aquella obra bonita allá en Morovi, gloria al Señor, y allí ustedes se levantaron como unos líderes fuertes en el Evangelio. Ese Dios todavía está en ti. Sí, Señor. Ese Dios todavía está en tu esposa. Ese Dios tiene cuidado de tus hijos. Ese es el Dios de tu hogar. Ese es el Dios de tu familia. Gloria a Dios. Recibe paz, hermano. Recibe paz en esta hora. Recibe paz y la certeza de que Dios está trabajando en esa situación en tu hogar. Gloria a Dios. Tal vez te sientas como Pablo se estaba sintiendo aquí, azotado, maltratado, encerrado en la situación, en ese calabozo de más adentro. Pero en medio de tu aflicción y de tu dolor que estás pasando ahora, yo te invito a que tú ores a Dios en una oración de gratitud. Como la hizo Pablo y Silas. Dios, te doy gracias. Señor, sé que tienes el control de mi hogar. Sé que tienes el control de mi familia. Sé que tienes el control. Ninguna arma forjada contra tus hijos ni contra tu familia prosperará, Pedro. Adora a Dios en medio del dolor. Adórale, alábale, canta alabanzas a Él. Que el enemigo vea que aunque te duele en tu naturaleza, en tu espíritu estás confiado y estás en victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo creo, yo voy a escuchar testimonio de lo que Dios está haciendo ya desde ya. Y escuchar testimonios para la gloria de Dios, de lo que Dios ya empezó a hacer en tu hogar, Pedro. Declaro la cobertura de Dios manifiesta en cada uno de tus miembros de tu hogar, Señor. Atamos, Dios, quebrantamos todo plan de las tinieblas en contra de esta familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Claro, victoria. Para gloria de tu nombre, Dios, para testimonio de tu grandeza. Te envío un fuerte abrazo, Pedro, a la distancia. Te amo mucho. Vamos a seguir orando por ti. Sí, Señor. Gracias a cada hermano, a cada amigo que se conectó con nosotros en el día de hoy. Espero que se hayan gozado. Nos tomamos un tiempo, pero el tiempo es del Espíritu. Sí, Señor. La agenda del Espíritu. Sí, Señor. El tiempo de Dios. A veces queremos formalizar las cosas tanto que el Espíritu Santo pues se queda a un lado y dice, no me puedo mover porque es que todo tiene que ser bajo el orden del hombre. Pero yo te invito a que tú le des paso a la agenda de Dios. Hay iglesias que tienen que darle paso a la agenda de Dios. Hay ministerios que hoy han recibido esta palabra y tienen que darle paso a la agenda de Dios en su vida. Gloria a Dios. Vas a ver cómo todo va a cambiar. Vas a ver cómo Dios toma el control y te muestra su gloria. Sí, Gracias Señor. por